Bienvenidos todos, un saludo cordial y vamos a iniciar nuestra presentación sobre tendencias en estudios de futuro, que también podríamos llamarlo tendencias o buenas prácticas en estudios de prospectiva. Lo primero es dar crédito a todos mis colegas, profesores, estudiantes de pregrado, posgrado, porque hay una larga tradición en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana en estudios de prospectiva. Desde hace más de 20 años hemos realizado estudios de prospectiva para empresas, instituciones, multinacionales, multilatinas, consorcios y casi que para todo sector de importancia económica e industrial en nuestro país y fuera de Colombia también. Varias de esas buenas prácticas son las que voy a compartir con ustedes hoy. Por eso voy a dividir la presentación en tres partes. Una, voy a dar a conocer los resultados de un estudio de prospectiva del Imperial College. La segunda, vamos a ir a revisar los antecedentes, variables, características sobre lo que son los estudios de futuro. Y al final voy a concentrarme en dos buenas prácticas o tendencias. Una que tiene que ver con alineamiento de métodos, técnicas y herramientas y metodologías. Y otra que tiene que ver con la necesidad de alinearla a la innovación tecnológica y algo que llamamos KETS o Key Enabling Technologies, que podrían traducirse como tecnologías facilitadoras clave o tecnologías habilitadoras esenciales. Vamos a ir a nuestra primera parte, el Imperial College, una institución de gran tradición a nivel mundial con varios premios Nobel. Ellos tienen un laboratorio, institución, unidad de estudios de futuro y generaron este diagrama que estamos viendo aquí. Para poder entenderlo, porque tiene un tamaño de letra, es muy grande, vamos a leerlo del centro a la periferia. Fíjense que en el centro aparece lo que hemos llamado las tecnologías convergentes. Por eso aparece allí algo de green, que es la parte de sostenibilidad, bio, aparece lo digital, nano y neuro. Lo que en otras circunstancias llamaríamos como bank o bits, átomos, neuronas y genes, o lo nano, bio, infocogno. Entonces la primera buena práctica que nos muestra el Imperial College es que hay convergencia de tecnologías y quizás la revolución tecnológica que estamos viviendo tiene que ver más con la convergencia y no de llevar al extremo una sola de esas tecnologías, no solamente irnos con lo digital o exclusivamente con lo nano o exclusivamente con lo bio o centrarnos solamente con lo green, que es sostenibilidad, o lo neuro, sino mirar cómo podemos desarrollar innovaciones de producto, servicio, proceso, innovaciones incrementales, radicales, nuevas tecnologías, cómo podemos transformar nuestro sistema productivo a través de la convergencia de todas estas tecnologías convergentes que acabo de mencionar. Entonces, en el centro pueden ver como unas líneas punteadas, es lo que ellos decían en ese estudio que iba a ser lo más probable cerca del 2015. Hay una línea, cuando uno se aleja del centro, es lo que iba a ser a 2015-2030, y ya en la periferia van a ver lo que estos expertos dijeron que podría ser bastante probable para 2030. Entonces, quizás aquí la inquietud que le dejo a todos es si nosotros siempre hemos hablado de este asunto de la pandemia y si en algún estudio de futuro de prospectiva alguien había podido mencionar algo o prepararnos para ello. Y la primera respuesta es que no, y que la pandemia se acerca a un concepto en estudios de futuro que son las wild cards, algo así, wild, W-I-L-D, y cards, C-A-R-D-S, algo así como un comodín, y que las wild cards pueden dividirse en dos. Una, aquellos sucesos, acontecimientos que todo el mundo sabe que van a pasar, pero nadie sabe cuándo, y aquellos acontecimientos o factores de cambio que nadie sabe qué va a pasar y nadie sabe cuándo. Entonces, siempre han dicho que la pandemia, todo lo que hemos vivido con la COVID-19, es uno de esas wild cards, pero este estudio del Imperial College, aquí ya me están haciendo el favor, muchas gracias, aquí en la parte exacto, podemos ampliar un poco. Ya había dicho que antes de 2030, sus expertos, miren, fíjense que el estudio lo hicieron en el 2015, que antes de 2030 podíamos tener una pandemia a través de un organismo sintético. Entonces, esto lo pone uno a reflexionar
sobre la importancia que tienen estos estudios de futuro en el tema de anticipación a toma de decisiones. Instituciones, organizaciones, sectores o países, al haber conocido esta información, pudieron haberse preparado, digamos, mucho mejor. Podemos volver, gracias. Muy bien, entonces volvemos y ¿cómo hacer lectura? Ya tenemos como nuestro primer aprendizaje con el Imperial College este estudio, revisando la importancia que tiene. Y ahora vamos en toma de decisiones, ahora vamos a las tecnologías convergentes. La forma quizás de leerlo podría ser, mi forma sugerida es la siguiente, que vayamos por cada tecnología convergente y exploremos esa línea de tiempo. Entonces, yo voy a seguir aquí conversando mientras tenemos la imagen. Toman una por una, exacto, uno va a tomar, digamos, voy a comenzar con lo digital. Entonces, lo primero que aparece es lo que en 2015 íbamos a verlo como un escenario posible, probable, y entonces allá aparece algoritmos para predicción del crimen. Pueden ir haciendo seguimiento a estos, aquí en el diagrama, como lo vamos resaltando, gafas de realidad aumentada, pues claro, miren, ya cómo es una realidad, interfaces computador-cerebro, interfaces básicas, ya obviamente moda áptica, redes de sensores de Smart Dust, que es algo así como polvo inteligente, y ya me voy al extremo, cerca de 2030, donde dice que los robots podrían superar en número a los humanos. Hay otros detalles allí que se los dejo, uno puede ir siguiendo esa línea de lo digital, que es de ese color que está allí, lo va siguiendo de 2015 hacia 2030. Lo mismo podemos hacer, voy a apoyarme aquí si me permiten, ahí está a la derecha de ustedes con lo que dice, con lo verde que sería la parte de sostenibilidad y cómo podemos ir desde aislamiento con aerogeles, ¿cierto? Aislamiento de construcciones con aerogeles, fotosíntesis artificial de hidrógeno, ya no en 2015 sino un poco más allá, baterías biodegradables y cómo cerca de 2030 ya este estudio dice que los sistemas de Hyperloop, estos sistemas que en Estados Unidos ya hay pruebas, hay investigación y desarrollo a más o menos 1.200 kilómetros por hora, pues ya puede ser una realidad según el estudio. Y así les sugiero que pueden mirar los otros componentes en cada tecnología convergente. Pueden mirar con lo nano y lo neuro, de nuevo, desde lo que es, aquí sería lo bio, desde lo que era 2015 y cómo nos íbamos yendo hacia 2030. Y también les dejo aquí resaltado lo que es la parte de nanotecnología y la parte de neuro o cogno. Les dejo resaltado lo que ellos habían, siempre revisando lo del centro a la periferia, ¿no? Muy bien, entonces esta primera enseñanza del Imperial College con el estudio es mirar el asunto de la convergencia. Noten, sirve esta diapositiva para apoyarme, donde están lo nano y lo neuro, hay unos puntos de intersección entre la línea que es como morada, ¿sí? Con la que es roja de lo neuro, bien, gracias, ahí está, entonces hay otras tecnologías que estoy mencionando, pero miren sobre todo la parte de la convergencia, cómo se junta la línea roja con la línea morada, y en ese momento hay una convergencia de esas dos tecnologías, y cómo puede ayudarnos a pensar a nuestras organizaciones, instituciones, sistema productivo, a nuestros estudiantes también de posgrado, a pensar en nuevas iniciativas en función de ello. Y así todo el diagrama lo muestra ya convergencia, si me permiten un poco hacia la derecha donde dice bio. Entonces lo bio también va a tener convergencia. Miren que la línea azul se cruza con la línea que es naranja, y ahí es la convergencia de lo bio con lo digital, ¿cierto? Claro, ahí dice exclusivo de lo bio, plásticos a partir de cultivos, ya es una realidad para nosotros en Colombia hablar de ello, o un cuero que no sea de animales, sea libre de animales, organismos, aquí está, y un poco más a la derecha debe estar circuitos tatuados también, entre otros, pero noten que un poco más abajo hay una convergencia de la línea azul que es bio con la línea morada que es de lo nano, la roja, ahí dice fin de la demencia, la roja que es de lo neuro y la naranja que es de lo digital. Entonces siempre ellos llaman la atención de decir que sí podríamos tener una inspiración diferente a la innovación, la tecnología, en función de la convergencia de tecnologías y no solamente el desarrollo de una sola de ellas.
Muy bien, vamos ya después del Imperial College, pues vamos a hablar un poco de los inicios de los estudios de futuro. Hay que mencionar que esta es nuestra segunda parte de esta presentación, los estudios de futuro o de prospectiva. Cuando estamos hablando de estudios de prospectiva, estamos hablando de un término que es foresight, no forecasting, que es pronosticación, y estamos hablando de una construcción colectiva de futuro. En los estudios de prospectiva, digamos que hay varias, algunos lo llaman escuelas de pensamiento, yo los llamo enfoques, y hay una escuela o enfoque que es el francés, y quizás es ese enfoque que más ha llegado a Colombia, y quizás algunos de ustedes han escuchado los términos escenario posible, escenario probable, escenario deseable. Eso tiene que ver mucho en la escuela de escenarios con el enfoque francés. Casi que muchas empresas en Colombia, organizaciones, universidades, regiones y clústeres, sectores o cadenas productivas han realizado sus estudios de escenarios incluso a 2030, 2032, llegando inclusive a 2035. Muy bien, tenemos otro enfoque o escuela, como llaman algunos, que es el anglosajón, y allí en ese enfoque anglosajón el método Delphi es quizás el más importante y el de mayor impacto porque tiene que ver más con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y claro, con los nuevos modelos de negocio. Entonces ha adquirido cada vez más el método Delphi, digamos una adopción, una aceptación mayor por parte de organizaciones, instituciones y tomadores de decisiones. Ya vemos métodos Delphi y estudios de escenarios prácticamente de los años 50. Algunos hablan de que hay una escuela o un enfoque latinoamericano, incluso un enfoque o escuela nórdica, pero digamos que los dos enfoques, el francés y el anglosajón, quizás son de los más conocidos a nivel mundial y donde más ha penetrado a nuestro sistema productivo, instituciones, organizaciones, a regiones, sectores de nuestro país. ¿Por qué razón hacemos estudios de futuro? ¿Por qué razón hacemos estudios de prospectiva? Digamos que la vigilancia y la inteligencia nos ha ayudado mucho, dentro de eso la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, nos ha ayudado mucho a hacer una lectura del pasado y del presente, pero siempre nos acerca este asunto del futuro y tomar decisiones allí, cómo hacemos para abordarlo, y allí en los estudios de prospectiva dicen, yo puedo hacer esa integración, ¿cierto? Los estudios de prospectiva nacen efectivamente porque cada vez que tomamos decisiones estamos en un ambiente que es volátil, es incierto, es complejo y ambiguo. Me voy a quedar con incierto y complejo. Ahí estamos en el eje Y, está complejidad, y en el eje X está incertidumbre, y ahí tenemos unos 4 cuadrantes. Digamos que un fenómeno es complejo porque tiene cada vez más subsistemas, y sabemos que cuando vamos a tomar una decisión, cada vez hay más subsistemas y variables en el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, como mínimo. Entonces, cada vez que hemos analizado un sistema futuro, vemos que tiene más variables, hay más subsistemas, es más complejo. En la incertidumbre tenemos que, así podamos calcular la probabilidad de un evento, no tenemos certeza de que ocurra a nuestro favor, y eso hace que sea incierto, y por eso tenemos fenómenos de incertidumbre baja y de incertidumbre alta. Entonces, cuando un fenómeno es poco complejo y poco incierto, pues tenemos otras formas de acercarnos a ellos a través de pronósticos puntuales, descripciones, entre otros. Si un fenómeno es muy complejo y la incertidumbre baja, podemos irnos con modelos determinísticos. Quizás recordamos los que vemos estos temas en nuestro pregrado, posgrados, esos modelos de minimización y maximización, que son que tienen restricciones. Entonces, que es un fenómeno propio para fenómenos muy complejos, porque son muchas variables, pueden tener 15 variables, 20 o más, puede tener 20 restricciones, 25, 30 o más. Es muy complejo, sí, pero la incertidumbre baja. Cualquier software que trabaje este tipo de problemas complejos, pues simplemente lo resuelve en pocos segundos. Tenemos fenómenos que son de complejidad baja, pero incertidumbre alta, como todo lo que vemos en probabilidades, pero cuando un fenómeno es muy complejo, es muy incierto, es muy volátil como lo que estamos viviendo hoy, y es muy ambiguo, pues entonces los estudios de futuro, donde está ese signo de interrogación, dicen, yo podría ser una solución para la toma de decisiones en el largo plazo, ¿no? Hay que decir también que antes de hablar de esta función de futuro, hay que hablar que desde los años 50 hacemos estudios de prospectiva en el mundo,
tenemos estudios de futuro que marcaron un hito, y cuando, digamos, hacemos investigaciones en profundidad sobre ese tema, pues es obligación ir allá primero. Los estudios sobre si el ser humano puede llegar a vivir 140 o 150 años o más, eran acercamientos de futuro que ya se hacían desde hace décadas. Si en función de energía, la parte de energía nuclear, petróleo, precios, entre otros, ya eran estudios que se hacían desde hace mucho tiempo. Quizás el libro de Michel Godet, de la anticipación a la acción, Manual de Estrategia y Prospectiva, ayuda mucho a entender esos, digamos, proyectos o estudios iniciales de la prospectiva. Estudios sobre el sector aeronáutico francés, otros sobre seguridad alimentaria, todo lo que empezamos a conocer de Japón, en los estudios quinquenales de Japón, en las que en los 80 se hacían prospectiva a 5 años y luego se devolvían a tomar decisiones en función de ello, pero claro, cada que se cumplían los 5 años lo hacían de nuevo. A principio los estudios, digamos, que fueron privados, hoy es muy fácil entrar a una base de datos como Scopus, ir y ver inclusive la evaluación que se han hecho sobre esos estudios. Y prácticamente todo sector económico e industrial en el mundo ha realizado estudios de prospectiva. Nosotros lo hemos hecho aquí también en la UP, en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, desde hace más de 20 años. Tenemos con grandes profesores, consultores, investigadores, con los que hemos hecho estudios en muchos campos, claro, también en campos de ingeniería, en muchos de los campos de los posgrados, en los que tenemos nosotros, digamos, participación. Lo hemos hecho allí. Digamos que hay una función de futuro. Este es un autor de Chile que dice que el futuro, intentando aproximarse a una función de futuro, de que en el futuro van a haber tendencias, que en el futuro van a haber sorpresas o eventos inesperados, es lo que yo llamaba ahora los factores de cambio o las wild cards, que hay propósitos para el futuro, que hay invariantes, y van a existir invariantes y van a existir actores que tomen decisiones. Eso es lo que va a ocurrir seguramente si hacemos de nuevo estudio de futuro a 2030 o a 2040, como lo hemos hecho en Panamá 2040 en educación, salud y agua, o los estudios a 2050, inclusive ya tenemos estudios de prospectiva a 2100 en logística y transporte. Muy bien, nosotros quisimos aquí, con mis colegas, decir que también en el futuro van a ocurrir otras cosas. Es que vamos a tener tecnologías, vamos a tener tecnologías emergentes, entrantes, claves, de base, para no decir siempre maduración declive. En un futuro también tendremos innovaciones, las radicales, pero también las incrementales, los sistemas tecnológicos, las revoluciones tecnológicas, las innovaciones modulares, arquitectónicas, entre otros. Y en un futuro también tendremos nuevos negocios. Entonces, acercarnos a ello pues es algo bien importante, definir un horizonte de tiempo, y casi que hoy no hay organización, institución, país, región y sector que no se esté preocupando por ello y por lo tanto quiera hacer su propio estudio de prospectiva. Digamos que para acercarnos a nuestra próxima sección, de lo que casi siempre, que aquí quiero citar unos actores y también acordarme del doctor Lucio Henao, que fue un gran maestro aquí en la UPB en esos temas, igual que el doctor Francisco Restrepo, le extiendo un saludo, pues un gran maestro en los temas de prospectiva, estrategia, innovación y demás. También al doctor Roberto Zapata, que me lo encuentro mucho aquí, obviamente, en nuestra institución. Quiero decir que, en general, lo que hemos analizado al principio de estudio de prospectiva tiene que ver mucho con escenarios, y por eso ustedes han escuchado seguramente términos como escenarios posibles, escenarios probables, escenarios deseables. En esta gráfica ustedes van a ver escenarios del F1 al F5, vamos a decir que son los escenarios posibles, ¿cierto? Hay muchos escenarios posibles, generalmente en un estudio de futuro podemos tener 16 escenarios posibles, 32 escenarios posibles, 64 escenarios posibles, y casi que ahí pues ya el nivel de complejidad aumenta mucho. Casi la mayor cantidad de estudios cuando hacemos escenarios, digamos que se acercan a ese tipo de escenarios posibles. Hay una forma de calcular a través de una metodología y enfoque francés de Michel Godet con Naciones Unidas, que generaron un software para hacer esto. Nosotros queremos calcular la probabilidad de los escenarios, y eso lo hacemos a través de probabilidades simples, probabilidades condicionadas positivas, probabilidades condicionadas negativas, teorema de Bayes, entre otras cosas, y modelos de minimización. Y podemos llegar a escenarios probables. Quiere decir que podemos saber de los 16, 32 o 64 escenarios
que son posibles, podemos organizarlos por orden de probabilidad. Y si en ese escenario, entre el grupo del 80% en probabilidad, siendo que es posible y probable, podríamos elegir un escenario que sea deseable. Y si un escenario es posible, probable y deseable, es lo que hemos llamado mucho escenario apuesta. Digamos que la mayor cantidad de estudios que yo conozco en nuestro país se han movido sobre ello, ¿no? Cómo generar escenarios posibles, escenarios probables, escenarios apuesta. Pero lo que estamos viendo, y aquí entro entonces a la tercera parte de esta presentación, lo que estamos viendo es la necesidad de hacer el énfasis en un alineamiento. Entonces ahí va lo primero. ¿Qué tal si no solamente nos enfocamos, va a decir nos casamos, nos enfocamos en el enfoque francés de los escenarios y quizás no nos enfocamos o casamos solamente con el Delphi para tecnología, innovación y ciencia, sino que hacemos un alineamiento. ¿Alineamiento de qué? De métodos, técnicas, herramientas, enfoques, escuelas, como lo queramos llamar. Y esa es la forma como hemos trabajado en los últimos años nuestros estudios de futuro y por eso hemos logrado, cada vez más buscan a nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra Escuela de Ingenierías, obviamente otras escuelas, pero donde estamos pues y nos podemos trabajar juntos investigadores sobre esto y grandes empresas lo buscan de esta ciudad, multinacionales, empresas de otras ciudades, instituciones, inclusive universidades, diciendo, queremos que nos colaboren con estudios de futuro, sectores, clústeres, diciendo proyectos en Sistema General de Regalías, proyectos MinCiencias, diciendo pues que bueno, ya hemos hecho bastantes estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, ¿por qué no también hacemos un estudio de futuro a 2030, un horizonte ojalá de largo plazo, ¿no? 2030, 2032, 2035, 2040 o 2050, entre otros. Claro, todo dependerá de los ciclos de innovación del sector donde esté, porque hay unos sectores que son más dinámicos en innovación y el horizonte de tiempo para ellos el largo plazo, pues definitivamente no es el mismo que para sectores que son o que tienen ciclos de innovación un poco más largos. Aquí viene entonces este asunto que es nuestra primera tendencia y es el alineamiento, porque mejor no alineamos. Claro, sigamos haciendo escenarios, ahí está. Vamos a decir que un escenario es una imagen de futuro con la descripción de un camino para llegar a él. O sea, un escenario no solamente es una imagen de futuro. Muchos estudios que uno puede revisar, lo digo obviamente con respeto, pero también con criterio, solamente son imágenes de futuro. Se describe una imagen de futuro, pero no nos devolvemos al presente para mirar qué caminos deberíamos recorrer para llegar a él. Entonces, eso es como otra enseñanza aquí, no solamente hagamos imágenes de futuro, sino que devolvámonos para mirar qué proyectos, caminos, estrategias debemos aplicar para llegar a esa imagen de futuro, para que sea real. Entonces, claro que ahí donde dice Ruta 1, aquí va esta primera tendencia es, bueno, sigamos generando escenarios y hagámoslo por los métodos más robustos, porque podríamos hacerlo por métodos también muy sencillos y muy cortos, hagámoslo por métodos robustos, apliquemos MICMAC, ahí está MICMAC, yo les voy a decir para los que no están familiarizados en el tema, traduce matriz de impacto cruzado, multiplicación aplicada a una clasificación, es lo que hemos llamado mucho el análisis estructural y tiene que ver con, digamos, identificar las variables clave. Entonces, claro, sigamos haciendo MICMAC, eso hay que hacerlo, y cada vez los sistemas son más complejos, y afortunadamente Michel Godet con Naciones Unidas ya había generado 5 software que son gratuitos y que podemos utilizar para ello. Lo segundo en escenarios, lo pueden leer en la parte superior, dice MACTOR, que es algo así como un método de actores, conflictos, tácticas, objetivos y recomendaciones. Para que uno se acuerde puede decir el método de actores. Entonces con MICMAC y MACTOR pues podemos hacer un alineamiento bien interesante para seguir, digamos, profundizando y aplicando escenarios más robustos. Luego tenemos SMIC ProExpert, que significa sistemas de matrices de impacto cruzado, y ProExpert es probabilidad de expertos. Lo seguimos haciendo, yo lo mencioné ahora con esa parte de probabilidades simples, condicionadas, positivas, negativas, modelos de minimización, y claro que podemos llegar a un buen análisis de escenarios probables. Y ya cuando tenemos eso, y también si hacemos análisis de tendencias, de invariantes, factores de cambio, les recuerdo que en esos factores de cambio está lo que mencioné al principio de esta presentación, que eran wildcards, y que las wildcards, se los recuerdo, eran de dos tipos, ¿no? Aquellos acontecimientos o sucesos que todo el mundo sabe que van a pasar, pero nadie sabe cuándo. Digamos que podría estar el asunto de un terremoto, de un tsunami, en ciertas regiones que son propensas a ello, y que definitivamente la gente sabe que van a ocurrir, pero nadie sabe cuándo.
pero yo marqué allí, o hice un doble clic en la wildcard, que es sucesos que nadie sabe que van a ocurrir y nadie sabe cuándo. Entonces, eso también hay que entrar a analizarlo aquí. Yo lo voy a dejar en el término factores de cambio. Tendencias invariantes, factores de cambio. Si hacemos todo eso juntos, sí podemos hacer un escenario un poco más robusto. Digamos que sigamos haciendo escenarios, pero hay una ruta 2 que levanta la mano diciendo soy muy importante y el método Delphi dice estoy aquí. El método Delphi, para los que no están familiarizados, hemos hecho métodos Delphi desde los años 50, hace mucho tiempo, en muchos países. Voy a recordarles que el Delphi es un método de consulta a expertos. Hoy sabemos que es un método de consulta a stakeholders, a grupos de interés, y tiene 4 características, que es el anonimato, la retroalimentación controlada, la agregación estadística de respuestas y múltiples rondas. Generalmente los primeros Delphi en el mundo se hicieron de 5 rondas. Después descubrimos un concepto que es la fatiga de expertos. Es difícil que hoy un experto nos conteste 5 rondas o 5 encuestas sobre lo mismo. Llegamos a 3 rondas muy fácil. Hoy estamos haciendo 3 rondas en 2. Y ya viene un concepto que es el Real Time Delphi, que son Delphis en tiempo real, que obviamente nos ayudan mucho al asunto de toma de decisiones en un horizonte de tiempo más corto. Entonces el método Delphi dice aquí estoy, soy muy apropiado para priorizar tecnologías, bastante apropiado para identificar innovaciones y para priorizar nuevos modelos de negocio y para todo campo de la ciencia. Entonces por eso tenemos aplicaciones del Delphi donde en cualquier área de conocimiento. Entonces el método Delphi dice yo también aporto, y ya si podemos alinear escenarios con el Delphi, entonces sí podemos llegar a, digamos, a una descripción del camino para llegar a una imagen de futuro de una forma más completa. Voy a decir aquí que generalmente cuando alineamos estas 2 escuelas de pensamiento o enfoques, lo que estamos haciendo es, o lo que generalmente busca una institución, organización, un líder, un tomador de decisiones, es que está buscando, digamos, responder a varias preguntas. 1, siempre queremos saber qué tecnologías deberíamos adoptar o adaptar. Voy a colocar un horizonte de tiempo. Voy a decir 2036 solo por colocar un horizonte, hubiera podido decir otro año. ¿Qué tecnologías deberíamos adoptar o adaptar en 2036? ¿Qué innovaciones tecnológicas de producto, proceso o servicio deberíamos generar? ¿Qué capacidades debería construir para ello? ¿Y qué nuevos modelos de negocio debería yo emprender? Esas 4 preguntas se resumen casi todas las inquietudes y problemáticas. Claro que pueden ser más, pero generalmente se resumen en ello. Entonces estamos hablando desde el inicio. Voy a hacer el recuento que al principio estábamos en un estudio del Imperial College, donde decía, es mejor la convergencia de tecnologías, no enfocarnos en una sola, y hay un efecto de sinergia, aplicando la convergencia de lo nano, bio, infocogno, o bits, átomos, neuronas y genes. Y vimos un caso de cómo en el Imperial College ya se había, digamos, mencionado como escenario posible y probable, antes de 2030, la posibilidad de que tuviéramos una pandemia. Esa fue la primera parte, estuvimos en el Imperial College y hubo una enseñanza importante allí. En la segunda parte estuvimos, lo acabo de terminar, ¿cierto?, en unas variables, un contexto de los estudios de futuro, unos años de inicio, algunos enfoques o escuelas de pensamiento, y claro, ya vamos llegando a esta tercera parte donde resalto la primera tendencia o buena práctica o sugerencia, que es el alineamiento de métodos, técnicas y herramientas. Y aquí ya estamos viendo en esta imagen, creo que lo resume todo, es de elaboración propia, elaboración nuestra aquí en la universidad, y también por qué no alinearlo con vigilancia e inteligencia, y por qué no alinearlo con los hype cycles, los ciclos de sobreexpectación que aplican para tecnologías emergentes. Algo que hemos traído de tecnologías de información, ahora lo aplicamos a prácticamente todo sector económico e industrial. Y por qué no alinearlo con curvas en S. Ya sabemos que toda tecnología, innovación o conocimiento, si grafico en el eje Y un parámetro de desempeño, en el eje X el tiempo me va a dar una S, una parte de él. ¿Por qué no alinear todo eso en lo que hemos ya desarrollado tantos modelos matemáticos serios, robustos, estadísticos también? ¿Por qué no alinearlo para hacer mejores estudios de prospectiva? Eso era lo primero. Lo segundo, les voy a dejar 2 casos aquí donde hemos hecho ese alineamiento, un estudio en el sector cacao 2032. Hemos hecho bastantes estudios y hemos colaborado en la parte agroindustrial y agronegocios, sostenibilidad, entre otros, pero obviamente también en otros campos de la ingeniería y de conocimiento. Aquí está pues cómo lo hemos alineado con esta parte que es exclusivamente del Delphi y cómo lo alineamos con Hype Cycle y curvas en S. Hay otro que les dejo en la presentación,
que es sobre otro sector que es Plátano 2032 en una región de Colombia. Toda esta parte es cómo aplicamos toda esta línea o enfoque francés y cómo lo alineamos con esta parte de temas, tecnologías, innovaciones, barreras, proyectos, curvas en ese hype cycle, que es, digamos, más acercado al enfoque anglosajón y al método Delphi. Aquí les queda un ejemplo. Quiero ir a marcar nuestra segunda tendencia y ya final. La segunda tendencia es, aquí me voy a apoyar, este es un diagrama que extraje de una plataforma de innovación abierta que es SAN, SWN, Startup Neural Network, y que Ruta N ha sido como esa institución que ha liderado para este país, inclusive para otros, en una estrategia de innovación abierta y en un documento de Santander Innova. Y esta es bien interesante porque habla de un concepto que se llama KETS, que es Key Enabling Technologies, o tecnologías habilitadoras clave o tecnologías facilitadoras esenciales. ¿Qué vemos allí? Vemos ahí hay cinco, digamos, círculos: ciencias de la vida, materiales avanzados, energía, TIC avanzadas, tecnologías limpias, y cada una de ellas se llama un ecosistema de innovación. Pero alrededor de cada ecosistema, no sé si lo nota, hay otros círculos, y esos son las células de innovación. Y alrededor hay una letra muy pequeña, aparecen 138, esas 138 son KETS, o sea, las 138 tecnologías habilitadoras clave. Muchos estudios mencionan que el 80% de la innovación mundial se está haciendo alrededor de esas 138 tecnologías habilitadoras clave. Esas allí, muy bien. Y entonces esto va a nuestra segunda y última tendencia o buena práctica o recomendación para estudios de prospectiva. Pues claro, que tengamos en cuenta nuestros estudios de futuro, claro, todas las variables políticas, económicas, sociales, ambientales, legales y demás, pero que la innovación también, y ya sea la innovación de producto, servicio, de proceso, la innovación de nicho de mercado, la innovación incremental, la innovación radical, los sistemas tecnológicos o las revoluciones tecnológicas de las que hablaba Freeman y Pérez, y también innovaciones de otro tipo, ¿no? Porque también hay innovación verde, ecoinnovación, innovación sostenible, claro, hay innovación frugal, disruptiva, entre otros. Entonces, esa es con lo que voy terminando ya. Tener en cuenta nuestra segunda tendencia, buena práctica o recomendación, tener en cuenta todos estos tipos de innovación en los estudios de prospectiva. Y bien, yo termino con algo que solamente lo he hecho hace 8 días en una conferencia, y ahora, que es del Future Scan. El estudio es aquí es una herramienta bien interesante, nos la encontramos hace muy poco. Quiero que vean la parte, cómo se lee, le voy contando cómo se lee esta herramienta, muy fácil. Tiene más de 150 megatendencias, y cada megatendencia tiene un numerito, tiene un número. Entonces vamos a entender que del centro a la periferia, en el centro van a aparecer unas tendencias, megatendencias, como con una barra más pequeña. Más alejado del centro, la barra más grande, y ya claro, más alejado, que más al futuro, más a largo plazo, la barra es mucho más grande. Entonces hay un horizonte de tiempo para cada barrita. Eso lo pueden encontrar simplemente si colocan en Google Future Scan, lo encuentran de primero, bajan el archivo, solicitan el archivo en PDF y van a encontrar todas las megatendencias allí. Entonces, ahí está. Entonces, lo primero es, lo que tenga una barrita cerca al centro, va a ser considerado normal para ellos entre 2025 y 2045. Si tiene la barra más grande, en el año 2045 2065, y la barra mucho más grande, y que está ya más marcada como en rojo, es 2065 y más allá. Entonces, ahora sí nos vamos. Ahora sí voy yo a mi presentación. Claro, hay de todo, ¿no? Tecnología, marketing, amor, lo que quieran, leyes, hay muchas áreas de conocimiento. Entonces yo les marqué aquí, si me permiten. Entonces, ¿cómo dicen ellos? Digamos, en ambiente, digamos, tomas el número 4, dice, tome 3 números. Aquí, por ejemplo, microclima, geoingeniería de microclimas por demanda, que es el 004. O robots que reemplazan abejas, insectos, 009. Entonces uno puede ir diciendo, voy a combinar esos dos, voy a combinarlo con otro, digamos como el 018, ¿cierto? Que drones de alta altitud para cosechar energía, o 100% energía renovable, que es la 21 en energía. Pero podría irme yo a datos, en este dicen que es que los datos cualitativos podrían ser más importantes que los datos cuantitativos, puede ser una mega tendencia. Abrir el Ártico para negocios, o esta
ciudades libres de carros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, están leyes y gobierno. Voy a hacerlo así porque, para que sepa que son muchas áreas de conocimiento, no solamente es ingeniería, pero claro que hay ingeniería, y aquí está alimento, ¿cierto? Hay muchos en alimentos, que uno tome 3 de ellas, intente construir un escenario y que haga una reflexión colectiva sobre ello. Entonces, ahí les dejo la herramienta, es muy interesante cuando uno quiere justamente ir a todas las que están aquí, ¿no? Porque uno no solamente quiere aquí, ahí se van a dar cuenta que existen varias áreas de conocimiento y que uno puede hacer ese cambio. Miren que ahí está en el centro el tamaño de una barrita, luego el de 2 barras y el de 3, que es el de 2065 y mucho más allá. Les dejo pues esa herramienta, es bien interesante para, digamos, comenzar nuestro interés y si quedan con la inquietud de iniciar el estudio de futuro. Future Scan sería un buen inicio para ello. Aquí dejo unas referencias que he utilizado hoy, otras las he mencionado. También están mis datos aquí para que en redes y otros, pues si me quieren seguir profundizando en algunos temas. Bien, muchas gracias.